Hola, yo soy Mirna Rey y esto es La Fuente del Todo. Seres maravillosos acompañarán este podcast, gente como tú y como yo que buscan el porqué y el para qué de todo. Quédate con nosotros porque la verdad te fascinará. Bienvenidos al 6º episodio de este maravilloso podcast. Como tema, crisis existenciales. Parte de la vida, parte del desarrollo y parte del crecimiento como personas es la crisis. No tiene nada que ver con la edad, con la condición social, con el estado civil, con nada. Es parte de la vida. Para mí, la crisis ha sido la oportunidad de cambio, de crecimiento, de madurez y siempre al final les prometo que una crisis les va a dejar un gran aprendizaje. Mis invitados, mis queridos y maravillosos amigos nos van a compartir cómo han vivido la crisis y cómo salieron de ella y además qué les dejó. También está con nosotros mi queridísimo y maravilloso amigo, parte de este podcast, el psicólogo Chema. Se presenta mi comadre, Sara. Gracias, comadre. Hola, yo soy Sara Carmona, soy contador público y estoy feliz de compartir con ustedes este espacio para hablar de un tema tan interesante y tan revelador como son las crisis. Estoy muy contenta, muy feliz porque están mis amigos, Chema, Sara, mi querido Arquimao, muchas gracias por estar aquí. El tema de hoy es crisis existenciales, porque todos hemos vivido una crisis, como que oímos de la crisis y entre más oímos, más nos acercamos porque es regla de vida. ¿Cómo ves, Chema? Bueno, sí, claro, a mí me gustaría empezar con algo. Fíjate que la palabra crisis en chino, el ideograma, tiene dos partes. Uno de los ideogramas significa cambio y el otro oportunidad. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en que cuando la gente piensa en crisis, es una oportunidad de cambio. Y cambio es irremediable en la vida. Así es. Irremediable. Y sabes que creo que también al final de la crisis, yo sé que la sufres y que de repente la padeces y si no es padre vivir una crisis, pero como dices, en la crisis te genera forzosamente un cambio. Tienes que cambiar, porque si no cambias, la crisis pues, sigue. Ajá, la crisis sigue porque continúa hasta que cambies y aprendas. Porque al final de la crisis lo que tenemos es una lección de vida o un aprendizaje. Sí, fíjate que a mí me gustaría nombrar varias crisis. La primera crisis se nos presenta a los 10 años. A los 10 años, un poco más a los varones en la sociedad occidental, en los 10 años es la primera vez que tu edad tiene 2 números. Y ya nunca más. Entonces es muy significativo. Si todo el mundo hace recuerdos de algo que te pasó a los 10 años, algo te pasó extraño, distinto, que te cambió, y entonces empiezas a decir, sí, pues sí, ¿no? Y cambias. En mi caso cambié de ciudad, de Guadalajara me pasan a Puebla, sin amigos, sin nada. Empieza un cambio y empieza todo lo que decide muchas cosas. Hay rituales, por ejemplo, en el norte de España, en donde a los 10 años el padre va con su hijo que va a cumplir 10 años, abre un árbol, sagital, lo parte, lo hace pasar por el árbol y vuelve a amarrar el árbol, y ese árbol ya le pertenece al niño. Porque ya es una forma de tú ya pasaste una época. Y luego la otra crisis, estábamos un poco antes de entrar hablando de esto, la crisis de los 15 años. Ay, sí, qué feo. Que es para las niñas, que es muy de los romanos. Sí. Cuando una mujer entra en edad núbil, que es, los papás dicen, la presenta a la sociedad. Sí, aquí hay una muchacha para ver quién se quiere casar con ella. Por eso, sí, los romanos lo que hacían era porque la muchacha vivía dentro de su casa, en su patio, y no salía. No salía para nada. Sí. Solo salía para casarse y entrar a otra casa. Qué feo. De ahí viene la mujer de la calle. Cuando andas en la calle, ya eres de la calle. Cuando te dicen no seas mujer de la calle, porque las romanas que andaban en la calle, que se pintaban los pies de rojo, los pies de rojo para decir, por eso los zapatos rojos se empoderan tanto. Sí. Se pintaban los pies de rojo para decir, yo soy libre. A mí nadie me dice con quién acostarme. Y eran las suripantas meretrices, las prostitutas. Bueno, entonces esa mujer que vivía hasta los 14, 13 años dentro de su casa, ¿cómo iba a conocer pretendientes? El papá organizaba una fiesta en donde invitaba a todos sus amigos y a los hijos para ver quién la compraba, cómo hacíamos el negocio. ¿Quién se llevaba esta marranito? Sí. Y hasta la fecha es un paso, es una crisis. Sí.
es un paso donde le dan la última muñeca. Le dicen, dejas de ser niña para que te gusten los muñecos, ya casi te están diciendo. Carne y hueso. Ya le vas a entrar a los muñecos, ¿no? Sí. Ajá. Y si tú te fijas, es todo un ritual acerca de ya te presento en sociedad. ¿Qué significa? Ya, mija, dale, ¿no? Llega, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Yo también creo que antes de esa crisis de los 10 años está una crisis muy importante, que es el cambio. Por ejemplo, cuando se te caen los dientes. O sea, dices, ¿cómo a mí se me cayeron los dientes? Te ves chimuelo. Es una etapa en la que cambias de niño como adolescente, puberto, y que realmente eres feo. Porque yo me acuerdo de esa edad que no te encuentras forma, porque dices, ay, como que estoy cambiando, estoy creciendo la voz, los dientes. Los adolescentes. Sí, ese es un poquito sí, más. todo, sí, es un cambio. Bueno, la pubertad es el hecho fisiológico, cuando empieza a cambiar tu cuerpo y te salen pelitos. La adolescencia es más social, que esa es una cosa que está pasando en estos momentos, estamos hablando en 2023, en que los papás le están permitiendo ser adolescentes a los hijos hasta los 25. 30, 40, 50 ya. 50 y el niño es adolescente, todavía le estresa la escuela. Todavía no sabe lo que quieres. Todavía no sabes lo que quieres. Ese es precisamente el periodo de la adolescencia, que no sabes lo que quieres, que te permiten. Que por cierto, es una crisis inventada en los años 50 del siglo pasado. Antes de los 50, un niño tenía pantalones cortos y no entablaba conversación con los adultos, entonces empezaba a crecer, pantalones largos, ya eras adulto, no había adolescencia. Sí, te brincabas. Casi la adolescencia la inventaron los Beatles, ¿eh? Casi esa época, los 60, es cuando empiezan a inventarse la adolescencia, y claro, le convino a todo el mercado porque dijeron, mira, esto los podemos poner tristes, a esto les podemos vender ropa y música, sale adolescencia. La mejor etapa, porque también mucha gente dice, no, es que yo pasé sin ver la crisis de la adolescencia. Pero como dices, como es inventada, todos nos compramos la idea que en la adolescencia es súper difícil. Tenemos derecho a ser rebeldes, a no ser disciplinados, a ser sucios, hasta no bañarnos, porque es una edad que no me quiero bañar, pero también es moda de que todos dicen, sí, a mí me pasó. No es que nos pasó, es que te compras esa idea que hay una edad en la que tampoco te gusta bañarte y hacer muchas cosas. Es la como no tener responsabilidad. Del chocolate. ¿Todo les choca o todo les late? Sí. Y ustedes, a ver, cuéntenos, para ustedes qué es crisis, pero cómo vivieron, por ejemplo, si vamos por etapas, la primera crisis de esa etapa de los 10, los 8, los 12, los 15 años. Pues mira, para mí crisis, como bien lo comentan, es un proceso de cambio muy difícil. Hay crisis muy duras de brincar, pero que al final de cuentas siempre tienen como ese objetivo, ¿no? De una mejora, de una evolución, de un aprendizaje, y que como bien comentaban hace un momento, es que si no lo aprendes a la primera, o si no nos vamos volviendo conscientes, la vida por supuesto se encarga de repetirlo, y creo que cada vez el golpe viene más duro y más duro y más duro. Creo que, bueno, obviamente ustedes son psicólogos y platican mucho de justo estas etapas, desde la niñez, la adolescencia, cierta edad en la que vas teniendo crisis. Yo como simple mortal contadora que bueno, ya obviamente sí lo vas aprendiendo en un trabajo terapéutico que he tomado, y sí empiezas a voltear y a darte cuenta que sobre todo en esas crisis también hubo un parteaguas de ciertos eventos que pasan en tu vida y que efectivamente generan una crisis que no se solucionó, que no eras consciente, que no te has dado cuenta ahora hasta cierta edad, y que bueno, pues obviamente te toca regresar a trabajarla, ¿no? Bueno, yo te podría comentar que en mi experiencia personal, las crisis que he vivido o que las he sentido más presentes, pues han sido como una mayor edad, ¿no? Ya sabes, que si la escuela, que si la prepa, que si el rechazo, que si los amigos, que si el novio, que si 20,000 cosas, que si la familia, que si la vecina, bueno, 1000 temas, pero que realmente no veía en ese momento esa crisis tan importante de la que ustedes están hablando, que es como la base, creo, justo
de todo ese desarrollo o desenvolvimiento social que vas teniendo después. Y que esa crisis creo que es como la pauta que te genera otra crisis y luego Como vas escalones. atrás, y vas tapando hoyitos y bueno, y otra. Entonces, te digo, para mí considero que sí son eventos Necesarios. necesarios, de mucha oportunidad, dolorosos, sí, pero que si los trabajas, bueno, terminan siendo muy satisfactorios, ¿no? Sí, pero al final ya cuando dices, bueno, Sí, ya. está allá atrás. Sí. Sí, ¿tú Sí. cómo ves, Arqui? ¿Tú Bueno, qué a has ver, pues, experimentado? yo no entiendo las crisis, así como lo comentan ellos. Etapas que a lo mejor no cerraste en un momento. O sea, a lo mejor, hablando específicamente de una adolescencia, que te correspondía vivir cierto tipo de cosas, tuviste que en ese momento madurar Forzosamente. o tomar un rol de algo que no te correspondía y no viviste en ese momento lo que era. No porque tú te hayan puesto una pistola en la cabeza, sino porque muchas veces uno toma el rol de algo que no te corresponde en ese momento, Un caminito de pero dejas de vivir lo que te toca en ese momento. Y después vienen consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando tienes oportunidad de vivir eso, ya eres a lo mejor una persona mayor o más adulta y retomas actividades o tomas roles que de un adolescente que ya no te va. que ya no te va y lo haces y vuelves a vivir una segunda adolescencia. Y a lo mejor en ese momento no cierras completamente ese ciclo y más adelante la vida te da la oportunidad de tener una tercera adolescencia realmente y vuelves a cerrar cosas que dejas pendientes. O sea, desde viajes, a lo mejor amistades o a lo mejor deportes. Sí, o sea, Desvelarte. Definitivo. A ver, por ejemplo, en mi caso, en la adolescencia, mis papás agarran y se divorcian y yo me quedo nada más con mi mamá y con mi hermana. Entonces yo tenía que tomar un rol a lo mejor no de papá, pero en ese momento pues mi mamá tenía su pareja, mi hermana estaba muy clavada en su escuela y yo tenía que hacerme cargo de muchas cosas de la casa que no me correspondían, ¿sale? Termino esa etapa, empiezo la universidad aquí en Puebla y yo empiezo una relación con una persona mayor que yo, que ya estaba casada, estaba separada más bien, y entonces mi etapa de relajo de universidad se vuelve a posponer por tener una relación más seria, más madura, todo, y se vuelve a posponer. Años después me divorcio y empiezo con relaciones con mujeres más jóvenes, y es cuando viene el destrampe total, ¿no? Definitivo. Pero son etapas que se van cerrando, que se viven, que se gozan al máximo y después dices, Ay, Dios. esperemos que fue la última adolescencia ya, ¿no? Pero sí, eso. Esto me viene. Fíjate, a mí me gusta porque aquí es donde tenemos que poner la atención para los que nos escuchan Sí. acerca de esto. Hace rato salió un poco con cosas que ya no van. Eso es un poco mentira. Aquí va. Todos vamos viviendo etapas, es cierto. De repente la familia nos obliga a ser los responsables, o a veces yo en terapia he encontrado mujeres que se casan a los 16 años. Se casan, tienen hijos. Empiezan temprano, o sea, se mojan temprano y se secan temprano. Sí. Así es. Como lluvia. Ajá, como lluvia. Y después de un rato, pues tienen la chance ya de salir y de ir y reventarse. Entonces hay los que dicen, ay, eso no va. Esos son los que se deberían callar y decir, déjalo que están haciendo porque tienen mucha más conciencia. Todos debemos vivir una cierta vida un poco idealizada por lo social, Sí. de que tenemos que tener ciertas cosas que ahorita lo social está canijo, ¿no? Tienes que ser fitness, más ver series, más no estar desvelado, más tener energía, más no ser estreñido, más trabajar, más darte tus lujos y verte sentado en un café, pero también en un bar. O sea, son 30,000 cosas
que tú vas eligiendo tus crisis y vas eligiendo tus aprendizajes. Esto es muy importante porque hay gente que dice, ay, ese chavorruco, A ver, no le hables, ¿no? Sí, o sea, Te gordo, no le hables, quítate de su camino porque te va a atropellar con su experiencia. Así porque es, está ¿no? en momento de experiencia. Es Sí. el momento de sí, experiencia, ¿no? Sí. En estos momentos, vaya, esto hay un libro increíble que se llama, son dos, La vida contada por un sapiens a un neandertal y la muerte contada por un sapiens a un neandertal. ok. Claro. Y entonces dice, es un antropólogo y un escritor. Entonces dice el antropólogo, en estos momentos de la vida, los médicos se están enfrentando con algo que nunca conocieron, porque los humanos estamos llegando a una edad que no sabíamos. O sea, nadie sabía qué iba a pasar a los 80 años, no hay estudios de eso. No, porque antes nos moríamos súper Muchísimo jóvenes. antes. Algún día tú y yo hablábamos de el amor eterno. La idea del amor eterno viene de la época medieval, Sí. en donde vivían 35 años y se morían, no conocían a nadie más, y era un pueblo de 14. Claro. Sí, Era- Ahí perdido en hasta el que la bosque, muerte ¿no? nos separe, eso Sí, se aplicaba. Y entonces, dice, estamos viviendo una época insólita, inédita en cuanto a las edades de estas personas. Por eso, y hasta de manera popular en el Facebook, lo vemos, dice, a ver, quítense, los de 20, quítense, porque los de 50 estamos viviendo perfectos, no estamos enfermos. No, yo me acuerdo, yo tengo 56, yo me acuerdo que decíamos, ay, el señor de 50, y se veía bien Sí. viejo, Muy Sí. bien acabado. acabado, Sí, sí, sí. parecía que lo habían rodado en terracería, ¿no? Y es que también las mujeres, las cuarentonas, ya eran las quedadas y las cuarentonas estamos muy bien. Exacto, exacto. Entonces, Sí. por cierto, ¿no? Sí, cierto. Entonces, esta etapa de vida en donde todavía hay muchísima energía, o sea, hay gente de 80 años haciendo ejercicio lúcido, Sí, claro. trabajando en cosas, entonces la gente empieza a decir, ¿y estos qué son? Sí. No entran en ¿Son ninguna eternos o qué categoría. pasa? Sí, claro, no entran en ninguna categoría. Alejandro Jodorowsky sigue trabajando, tiene 92 años. Y su esposa tiene 40. Sí. Entonces, o sea, estamos en un momento en que estas crisis, algunos las tenemos que capitalizar para aprender. Sí. Y hay cosas, ¿no? Y entonces sí, hay etapas. Me gusta mucho cómo empezamos a hablar porque hablamos de que cada etapa termina con una crisis. Y a veces cerrar o no cerrar ciclos también, esto es un poco como psicología popular, de que los ciclos se tienen que cerrar. No, a veces te dejan de hablar y listo. Y ya Hay ciclos que no puedes pude cerrar. decir nada. Es que hay ciclos que no puedes cerrar. Y listo. Porque para cerrar un ciclo tendríamos que estar las dos personas Sí, de acuerdo sí, para claro. cerrar el ciclo. Y hay personas que te dan el portazo, te bloquean, se enojó vete a la y fregada. ya. Ese es el ¿Cómo cierre vas a del cerrar? ciclo. Ese es el cierre. Ya, Ese es el entendido. cierre. Claro. Sí. Sí. Vete a la fregada. Entonces de hacer el amor ni hablamos, ¿verdad? O sea, ya no, ¿verdad? Eso no entra, ¿verdad? Ya no, bueno, ok. Sí, es que realmente, como dices, y también tiene que ver mucho, como te digo, la ideología de las edades, porque también está muy, muy de moda que dicen la crisis de los 40. No Sí. es que tenías 39 ayer y hoy pisaste los 40 y que el mundo te cambió. Realmente es una crisis que va evolucionando, que va creciendo y que la vas notando sí a los 40, porque ya estás en una edad de madurez, como de que ya pasaste 40 años de golpes fuertes que dices, o aprendo. Un poquito antes de empezar, estaba yo platicándoles, principios de los 90 o mediados, hubo un programa, era estadounidense, que se llamaba Treinta y Tantos, y mostraban la crisis de esas personas acerca de, decían, ya tengo hecha mi vida y me divorcié, era una de las parejas, ¿no? Pasa. Otro, de repente se encontraba amantes más chicas y él ya no sabía qué hacer. Se está superando. Y aquí viene lo que tú hablas de la crisis de los 40, más bien es conciencia del tiempo pasado. Así es. Hace un ratito tú decías, me encanta como lo dijiste, la conciencia es lo que priva. Cada vez que tienes conciencia, pasas la crisis. Dices, esto está pasando, ¿no? Por eso a un adolescente le dices, mira, nada más sea la edad que tienes y no haces cosas. Yo a mis alumnos de 20 le digo, tu mamá todavía te levanta, ¿verdad? Para venir a la escuela, y dicen, sí, piénsalo, ya tienes 20. Y tiene que ver con que la humanidad está retrasando la madurez, está alargando la infancia, está alargando la época reproductiva. Sí, Si mucho. nos vamos a 100 años, una mujer de 20, soltera, sin hijos, era una quedada irredenta, ¿no? Sí, claro.
Una mujer de 20 hace 100 años, en el 1923, ya debía tener 5 hijos y estar esperando el sexto, ¿no? Sí. Ajá, bueno, ¿por qué? Porque trataban de madurar más pronto, porque la vida sí era dura. Ahora tenemos una vida dura distinta, pero tenemos mucha más edad, vamos disfrutando y tenemos como que una garantía y sistema de salud como para decir, pues bueno, ahí voy llegando, ¿no? Y puedes postergar también muchos procesos. La maternidad. Por ejemplo. Hay muchas cosas ahora, como dices, también en lo físico, en la pantalla, que es mucho, por ejemplo, vitaminas, cremas y todo, que retrasa o no detiene los signos del envejecimiento. Dices, realmente, porque queremos llegar a los 80 sin arrugas. Riéndonos así. Sí. Que no se muevan ningún músculo, pero bueno. Y estás con botox y todo. Que ya ni sepan si hablas riendo, ¿qué te pasa? O las operaciones, Sí. las operaciones, las cirugías. Que ves que hay gente que se ríe y se le cruza la pierna de tanta poca piel que ya tiene. Pero es mejor llegar a la vejez bien conservado, pero como debe ser, con tus canas, con tus arrugas, con todo. Sí, pues son experiencias. Hay que envejecer sin dignidad. Sin ¿Para qué dignidad. no sirve? Sí, claro, sin dignidad. Sí. ¿Para qué sirve la dignidad? ¿De qué sirve, caray? Después, fíjate cuántas cosas hemos pasado hablando de crisis. ¿Cuántas cosas te insultaban durante la primaria? ¿Qué te acuerdas que te preocupaba en la secundaria? Que era terriblemente fuerte y que no te dejó dormir. Ay, ahora se te enfrenta y tú dices, ay, ya. Sí. Por Sí, Dios, los ¿no? granitos. Sí, los granitos, que no te hablaba aquella, que no te hablaba aquel, que te iban a reprobar una materia, que el maestro te tenía que ensayar y tú dices, ay, ese tipo qué, ¿no? Sí, pero también como parte de las crisis, como dices, hay cosas que antes les tomabas importancia, que realmente eran importantes y que ahora en ciertas edades más avanzadas dices, esto no es importante. Claro. Pero no es que no sea importante, es que deja de importarte como el contenido de las personas o de las situaciones. Como dices, bueno, esto ya, adiós. Sí. ¿No? Esa es la crisis. Cambias y la crisis te hizo cambiar de valores. Sí. Y entonces dejas de valorar la opinión, porque pues, llega un momento en que ya de verdad la opinión de los demás le dices, pues es lo que ya. La respeto, Ya, pero hasta creo ahí. que lo hablamos alguna vez aquí, dijimos, la opinión es como la cola. Mientras no te la pidan, no tienes por qué andarla dando. Definitivo. Se ofrece, se ofrece, ¿no? Le ofrezco mi cola, ¿no? No, gracias, está bueno. Pase, pase. Igualito se ofrece la opinión. Exacto. Sí. Oye, tengo una opinión de ti. Ah, sí, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Pase, por favor. Por favor. No me importa. Sí, es que realmente tal vez las crisis sí nos llevan a avanzar, a evolucionar, pero como decimos, cierta edad no es que no nos importe, no es que no sea parte ya de nuestra estructura como personas, pero si dices, esto no. Sí, ya no es que te dejen de importar, porque dicen, es que ya los viejos ya son bien cuarentones, cincuentones, ya son, ni les importa, sin sentimientos. No es que no tengas sentimientos, ya valoras diferentes las situaciones. Das importancia realmente a lo que vale la pena. que Sí. para ti es importante, a En lo ese que vale momento. la pena. Sí, en Sí, ese por momento. supuesto, porque todo es un proceso de cambio, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, yo no sé si alguien, no sé, de 30, de 40 le dedicaría todavía a limpiar y juntar sus tazos. A lo 3 horas a limpiar tazos, ¿no? Y bueno, yo no sé si alguien, por ejemplo, de mi edad le dedique, de 56, le dedique tiempo a estar jugando un videojuego, como lo hacen mis alumnos de 20. 8, 10 horas de jugar un videojuego. Entonces, vaya, cada quien va teniendo sus parámetros, con cada crisis van cambiando de valores y las crisis son individuales. Sí. Como muy bien decías, ¿no? Una familia que se deshace, una familia que se rehace. Una cuestión de que se acaba la escuela y la oportunidad te hace una crisis en la que cambias de cosas. Es muy común, por ejemplo, en las escuelas donde hay cursos sabatinos, que va gente que trabaja, muchos maestros de mis cuates dicen eso. Ay, qué bueno es trabajar con los de sabatino, porque ellos como son más grandes ya entienden más rápido y no vienen a perder el tiempo a estar trabajando con los normales de 20 que ni les importa, y uno diciéndoles la verdad del universo y ellos con nada, ¿no? Sí, y es que, como dices, realmente la edad sí importa.
Sí. Hay mucha gente que no le importa, no, claro que importa, porque si no, pues no cumpliríamos años, no evolucionaríamos, ni maduraríamos. Sí importa que, como dices, ahí tienes que ser más responsable. Ya no es que tu mamá te persiga y te presione o alguien esté detrás de ti. Tú tienes que hacer tus cosas porque las tienes que hacer, no hay de otra. Mira, el truco, ¿sabes qué? Te dicen, ¿cuántos años cumples? 1. Todos los demás ya los traías. Sí, eso sí. Sí, ¿no? Ahorita Ya venían. Este es el que está cumpliendo. Y sí, la edad importa cuando eres viejo. Sí, agarra mejor. Cuando eres cuña y cuando eres whisky. Sí. Pero ya después ya no. Sí. Yo te quedaste aquí mejor. ¿Estás Sí. cómodo? ¿Te quieres Yo quedar? estoy. Sí. Sí. Cuéntanos una crisis, Sergi. O sea, una crisis que tú digas, bueno, esta fue la crisis, pero este fue mi aprendizaje realmente. Como que de aquí sí hubo un cambio, hubo un antes y un después. Porque vivimos crisis, como decimos, sin ver, sin sentir, etc. Pero hay unas que sí me marco. Que la traigo aquí en el corazón, en la piel, marcado como sello. Bueno, mira, a ver. Digamos que la última crisis que Dios me dio la oportunidad de pasar como aprendizaje, hace casi 3 años, yo tuve una relación con una chica 24 años más nueva que yo. Entonces, esto fue durante la etapa de la pandemia. De por sí la conocí por redes sociales, ¿no? Y entonces empezamos a salir, empezamos a andar y la verdad es que fue una relación que me permitió vivir muchas cosas que yo no viví en mi adolescencia. O sea, fue una relación muy loca, Intensa. muy intensa, definitivo, de estar saliendo mucho a los antros, a los bares, de viajar, de salir a lo mejor corriendo en la lluvia y empaparte, de hacer una fogata en tu casa, de hacer un campamento. Entonces, cosas así divertidas, pero que yo a mis 43 años, pues no tenía pensado yo estar haciéndolo eso, o a lo mejor con mi hija, porque esa chica con mi hija se llevaban casi 3 años. Entonces, la verdad es que fue una relación muy complicada, precisamente con lo poco de edad que se llevaban con mi hija, chocaban mucho, fue una relación demasiado tóxica de ambos, o sea que nos imponíamos mucho de que no hagas esto, o no quiero que le hables a esta persona, cosas así, que la verdad cuando nos separamos y se terminó esta relación, yo creo que los dos nos liberamos, yo le tuve que haber ayudado también en su crecimiento, a decir qué es lo que no debe de permitirse, yo también, o sea, qué es lo que yo no acepto ya en mi vida a futuro, y fue muy complicado porque al final de cuentas los dos vivimos 24/7 porque fue la época de la pandemia, entonces éramos dos seres que no nos separábamos para nada, éramos como Mueganitos. Como muéganos o como Pinky Cerebro, o no sé, Sal y Pimienta, como lo quieras ver. Entonces creamos una codependencia a tal grado muy fuerte. Pero cuando yo tomé la decisión, literalmente salí huyendo de mi casa y de la relación. Definitivo, salí huyendo. Y después, vaya, hemos tenido por ahí 2 que 3 contactos. Nos hemos visto de repente, creo que ella ya está un poquito más sanada. Yo me considero que ya estoy en lo último de mi proceso de sanación. Me pegó muy fuerte, me pegó en una depresión, me pegó, porque aparte no nada más fue esa etapa de esta relación, sino que a la par también fue cambios en el sentido laboral. Yo tenía mi constructora muy establecida, muy consolidada, y en ese momento de la pandemia y todo, pues viene todo un huracán, vienen cambios, vienen todo, entonces se cae la constructora, pierdo clientes, pierdo chamba, esta relación complicada, me alejo de mi hija. Entonces todo eso, cuando por fin todo me libero de esto, empiezas a ver que perdiste tu empresa, que perdiste la comunicación con tu hija, que perdiste la relación, y entonces es una depresión muy fuerte.
que bendito sea Dios, mira, me dio por su gracia, la fortuna de salir adelante. Ya casi 3 años de eso, ya puedo decir, gracias Señor porque aquí estoy, algo bueno tienes para mí y a darle. Pero esa es una de las crisis más complicadas que me ha tocado vivir. Y la verdad es que maduré a punta de guamazos. Ahí sí. Maduré porque maduré. Sí, definitivo, porque yo era un loco, un chavorruco, como dice el doctor. para dejarlo chavorruco. Chavorruco, definitivo. En su máxima potencia, definitivo. Ok. Tú, comadre, cuéntanos algo. Pues miren, yo les voy a platicar, les voy a compartir un poco igual de mi última crisis existencial que tuve y que también estuvo dura, con todo me pegó hace como aproximadamente medio año. Empecé a tener episodios de mucha angustia, de mucha ansiedad, fumar, ya no poder dormir, preocuparme por todo y por nada, querer resolver el mundo, querer resolver mi vida. O sea, muchos temas que se me empezaron a venir encima, pero que yo decía, no, se me va a pasar. Y yo dije, no, yo creo que voy a necesitar algo más. Entonces, bueno, acudo a terapia y me empiezan a hacer todos los exámenes y test y cuestionarios que algunos psicoterapeutas hacen. Entonces, pues mis niveles eran, enormes. Me dicen, ¿sabes qué? Yo creo que estás en la línea para que te mande al psiquiatra a que te mediquen. Porque pues ya te veo como mal, ¿no? Bueno, tus resultados están reflejando. Y yo así que súper angustiada porque dije, la medicación, ¿no? Y ya algunas amigas que han pasado como por temas de medicación me decían, no te preocupes, no pasa nada, es un proceso, no tengas miedo. Entonces me empezó a dar como más la angustia, ¿no? Pero justo yo creo que fue el tema o el parteaguas de yo empezar a hacer conciencia, o sea, en verdad como tú dices, Dios del universo, o yo no sé, porque en ese momento empiezo a tener temas laborales muy fuertes, ¿no? En donde yo dije, ¿cómo? A mi edad, después de todo el trayecto recorrido, y me salen con esto, no, bueno, para mí en el tema laboral yo me sentí una cucaracha. Yo dije, ¿cómo si he entregado mi vida a esto, bla, bla, bla? Bueno, pues tronadísima en el tema laboral. En el tema de mi expareja, después de haber estado bastante tiempo separados, fue así de, a ver, he entregado como niña, como esa parte de una crisis infantil o inmadura o bla, bla, bla. No he firmado divorcio, sigo con este pendiente. Lo postergo y no me estoy haciendo responsable de mi vida en tema pareja. Entonces, por supuesto, vienen algunas pláticas con mi expareja, problemas, conflictos. Entonces, otra vez se me viene otro cubetazo encima, ¿no? Sí. Temas de familia, lo mismo. Y yo así de, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces, todos esos temas que me empiezan a caer, al final me ayudaron con la ayuda de terapia, pero que afortunadamente como que el trabajo de conciencia o de mucho que yo había investigado a través de podcasts, de libros, de psicólogos, de bla, 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 me empiezan a caer muchos veintes y dije, no, o sea, es momento de tomar la batuta de mi vida y la responsabilidad y las riendas de mi vida. Entonces, fue así como la varita mágica de que cuando yo me percato y logro ver todo lo que estaba en mis manos, de lo que yo había hecho o dejado de hacer para que esas situaciones estuvieran como estaban, hechas así, ya, creo que ahí fue como, por arte de magia, se empezaron a acomodar algunas cosas. Sigo en el proceso, por supuesto, pero al menos ya veo luz. Porque en verdad yo me sentí así como que, de aquí para dónde voy a jalar, o sea, yo me voy a morir, yo me voy a morir porque todo está perdido en mi vida, ¿no? Pero no, o sea, empezaron a aparecer una lucecita que veías bien a lo lejos por allá, otra por allá, y bueno, pues obviamente ha sido como un proceso duro, muy complicado, porque alguna vez escuchaba a un psicólogo, a un terapeuta decir que muchas veces como seres humanos
decimos, es que yo soy buena persona, ¿por qué me pasan este tipo de cosas a mí? ¿No? ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos la creencia o nos han vendido la idea que porque si eres buena persona no te va a pasar nada malo. Sí. Y pues no, o sea, así es la vida. Somos seres humanos y nos va a pasar de todo, ¿no? Sí. Entonces pues sí hay que ir sorteando justo cómo ir trabajando, cómo ir afrontando, cómo ir enfrentando esas situaciones. Y justo hablaban hace un momento también de cómo en una crisis o esos momentos o esos sentimientos de angustia, de impotencia, entre más los rechaces, más te van a aferrar a estar ahí, ¿no? Entre más des acceso como a esos sentimientos que te incomodan con el amor, que realmente es muy fácil decirlo, pero o sea, ya vivirlo en tu día a día es así de ¿cómo voy a recibir con amor este sentimiento que me choca, ¿no? Sí. Pero realmente es lo que dicen, cuando tú ya lo recibes con amor y dices, ok, ¿qué mensaje me quiere dar? Y lo logras ver, ahí es como que cuando ves la magia, ¿no? La solución de todo lo que creías que era un caos. Sí, y que a veces lo piensas y dices, ¿cómo lo voy a solucionar? Y realmente cuando te digo, ves como este significado que va más allá de qué fue lo que tengo que aprender yo, qué es lo que me está enseñando, qué es también lo que yo tenía que trabajar, heridas, frustraciones, no sé, muchos temas, es cuando empiezan a acomodarse las piezas, ¿no? Entonces, ese es uno de mis últimos muy poquito. Bien. Muy bien. Te vas bien, ¿no? Sí. Sí, voy bien. Fabuloso. Te ves bien. Fíjate, escuchando estos testimonios tan padres, con tanta confianza que nos dan, Sí. recordé la historia de el rey que le pasan un montón de cosas y le pasan un montón de crisis. Y entonces va por su mago y le dice qué tengo que hacer. Y entonces el mago le da una moneda. Dice, cada vez que veas que algo hay un problema, lo primero que tienes que hacer es ver tu moneda y ver lo que dice. Entonces en una cara de la moneda decía, esto también va a pasar. Okay. Dice, y si no, dale la vuelta a la moneda. Y al otro lado también decía, esto también va a pasar. Claro. Eso es uno, ¿no? Sí. Dos, me encanta como dices, ¿no? Bruce Lee decía, si aunque seas vegetariano, si un tigre te encuentra en la selva, te come. No importa que seas bueno o malo o lo que sea. Y una vez más, ¿no? Lo que dijiste muy bien acerca de la conciencia, en el momento en que te das cuenta y dices, a ver, lo que tengo en mis manos es esto. Listo. Esto es lo único que puedo controlar de mi vida y después todo lo demás va a pasar y que se vaya y que fluya todo lo que tenga que fluir, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas ese es el fenómeno humano. De repente queremos controlar tantas cosas, cuando en realidad lo único que puedo controlar es mi reacción ante esta crisis que se me está presentando. Mi reacción con la pandemia, todos perdimos tantas cosas, tanto ritmo de trabajo, ganamos hasta peso, o sea, de todo hubo. Sí, ganamos y perdimos. Ganamos y perdimos, y mi reacción ante esto que es, ¿no? Sí. Ante una enfermedad, ante la enfermedad de alguien, ante una separación, La muerte de alguien. la muerte de alguien, lo único que yo puedo controlar son mis reacciones, mi actitud ante lo que viene. Sí, y muchas gracias por compartirnos en la parte de las crisis que han vivido. Yo creo que es de las más dolorosas porque, como digo, ay, ¿qué me importa la adolescencia? Esas crisis no eran crisis, eran cosas que tenía que vivir, pero ya una crisis como adulto que dices, esto sí, me deja una huella, me deja marcado, porque conforme más quieres tú evitar, más atraes. Conforme más dices, esto no me va a pasar, te va a pasar. Por eso dicen, no tienes que decir, esto no, esta agüita no voy a beber porque vas a caer. Y no porque sea regla de vida, sino porque estamos hechos para experimentar, para conocer, para evolucionar y para vivir. Y porque muy bien lo decían, niegas la crisis, ahí va a estar hasta que la pases. Y va a ir creciendo y va a ir creciendo y tú vas a ir disminuyendo las fuerzas hasta que no te decidas. En programación neurolingüística decimos, detrás de cada miedo hay una gran aventura. Sí, claro. Y a veces lo que marca la crisis son los miedos. Sí. Chin, ¿qué va a pasar? Chin, ¿qué voy a hacer? Sí. Ahorita, en estos momentos, nos estamos aproximando a otra crisis que tiene que ver con el fin de año.
Sí. La festejamos, pero la glorificamos, y entonces tratamos de hacer un ritual, que ese es precisamente el otro punto. Cada crisis siempre se resuelve con un ritual. Hacemos rituales, vamos y agradecemos, conscientemente, porque se nos queda en nuestro cerebro decir, así es como se soluciona, ok, la siguiente vez voy a hacer el mismo ritual. Y por eso la gente se persina antes de salir de su casa, por ejemplo. Y por eso también dicen, por ejemplo, si resolvemos las cosas a través de otros métodos como la meditación, que dice, ay, yo que iba a meditar a los 20, ahora tienes que meditar, sí, o hacer ejercicio, o sí, gritar, o brincar, o hacer algo que te libere del estrés que tienes, sí, porque antes pues no lo hacías. Pero también yo vi una parte de la meditación es que haces, porque sí, ahí en donde como inhalas y exhalas, ahí es donde te duele, es donde tienes que trabajar, es donde a fuerza y forzosamente tienes que no decir, no, esto no me duele, no. Si lo estoy sintiendo y lo estoy pensando es porque algo hay en esto, claro, y lo tengo que sacar, lo tengo que resolver, lo tengo que sanar. No lo puedo seguir postergando porque que me está doliendo va a llegar hasta años y años después y va a seguir ahí como una piedrita. Tony Robbins dice que las decisiones se dan en 5 segundos. Sí. Los cambios se dan en 5 segundos. Lo que pasa es que la gente dice, algún día voy a tratar, ya cuando dice, ya, se acabó, y punto, ¿no? Son 5 segundos los que tienes que cambiar. Wow. Sí. Me encanta. Pues sí, podríamos traer una conclusión cada uno de las crisis, o sea, que es la crisis, mi conclusión es un mensaje. No somos expertos en crisis, no somos ni siquiera en nuestra fórmula, la fórmula que cada uno hizo para salir de la crisis, para manifestarla de una manera de, ok, ya lo entendí, yo lo aprendí, vida, gracias, o no, esto no me parece y no estoy, porque podríamos también de la crisis decir, no estoy de acuerdo, no me parece y yo quiero forzosamente la vida que tenía antes, pero ¿qué consejo o qué método darían, así como mi fórmula secreta para después de una crisis? ¿Cuál sería? Tuya. Bueno, así como lo dijo el doctor, realmente cuando tú detectas que estás en medio de una crisis, no puedes postergarlo. Yo creo que lo que tenemos que hacer, como dijo el doctor, no es tener miedo y es afrontarlo. Porque al final de cuentas, en algún momento de tu vida, lo vas a tener que pasar. ¿Por qué? Porque es un proceso de sanación, de restauración. Entonces, cuando vienen de evolución, cuando vienen esas crisis, velo como si fuera una poda, Dios tiene que podar para que realmente puedas volver a florecer. Entonces, yo soy arquitecto, yo no soy jardinero, pero sé, y lo he visto en muchos hermanos míos, que pasamos por crisis, tanto económicas como familiares, como espirituales, como de relaciones, y esas crisis o esas podas son dolorosas, y entre más dolorosas, quiere decir que a lo mejor puedes dar a un futuro mayor fruto, y puedes ayudar, y puedes florecer, y puedes renacer, y puedes madurar, y puedes crecer. Pero como dijo el doctor, es no tener miedo. Ahora sí que flojito y cooperando, salir adelante de la crisis, tener la confianza y la fe de que por algo suceden las cosas, por algo tienes que sanar en ciertas cosas, pero darte cuenta, ser humilde, decir, la regué en esto, puedo mejorar en esto, quiero mejorar en esto, no voy a permitir esto, porque me amo, porque quiero, porque soy bueno, ¿sale? Entonces, ese es mi consejo, decir, acéptalo, porque de todas formas lo tienes que pasar, y va a ser para ti, tienes que pasar forzosamente y va a ser bueno para ti, ¿sale? Bueno, pues yo creo que una parte, el primer paso básico para cualquier individuo, bueno, al menos yo lo noto en mi experiencia, es conocerte. O sea, creo que de ahí parte mucho el trabajar tus temas, cuál va a ser la mejor manera para cada persona abordarlos.
yo considero que habemos personas que podemos inclinarnos por una terapia psicológica y que nos empodera y que nos ayuda a ser conscientes, pero también hay personas que se pueden acercar a un Dios, a una iglesia, a una religión. Hay personas que se pueden acercar a la meditación. Entonces, efectivamente, cada proceso es súper diferente al de la otra persona. Si tú te conoces, sabes, vas a ir buscando justo cuál es esa medicina que te va a llenar de calma, de paz, de dirección, de enfoque. Si es el Buda, si es Dios, si es el universo, lo que sea que tú consideres que te hace bien. Y bueno, el segundo consejo que yo doy, igual por experiencia propia y que comparto con ustedes, es no resistirte, no ponerte duro, porque es cuando más te duele los golpes, ¿sabes? Sí, pues sí, o sea, recibir les decía hace un rato, con amor, ese sentimiento incómodo que a todos nos va a llegar en algún momento y que seguirá, ¿no? Y la tercera reflexión que concluyo es que pues estas crisis creo que son toda la vida, que cualquier ser humano los vive toda la vida. Al inicio hablábamos que no es como de los 40 o los 50, creo que cada ser humano tiene en repetidas ocasiones muchas crisis y las seguiremos teniendo de diferente manera, en diferentes ámbitos, pero bueno, aquí lo importante pues es justo esa evolución, ese crecimiento y que realmente podamos vivir este camino llamado vida de la mejor manera, con plenitud, con felicidad, y que creo que es algo que todos buscamos, ¿no? Sí. Esa es mi conclusión. Fíjate que vamos a hablar en el siguiente podcast de la felicidad, porque es un tema que me decía Chema, es que ahorita todo el mundo busca la felicidad como si fuera una fórmula secreta, pero mi consejo es, o mi reflexión es que tomes la crisis como aprendizaje, que es una parte de tu evolución, que es como subir a un siguiente nivel, un escaloncito más que tienes que pasar forzosamente, porque si no, no vas a evolucionar. Vas a quedarte con esas creencias, con esos hábitos, con esas actitudes, con esas y tal vez con esas personas que en este momento ya no te convienen, en ese trabajo tal vez ya no te conviene, esa vida es una evolución y la tienes que vivir. Y no verlo como con coraje. Sí, yo sé que dentro de la crisis te duele, tienes coraje, tienes tristeza, pero al final tienes que sentir una victoria de, ok, lo logré, salí de ahí, tengo todo este aprendizaje, tengo todas estas herramientas, porque tenemos que salir con ciertas herramientas del tipo que sea, y salir, porque estas herramientas tal vez para la siguiente crisis ya las tenga como base y me sirvan para salir más rápido, para solucionar lo que se tenga que solucionar y evolucionar, ¿no? Sí, claro. Fíjate, me gustó mucho, Omar, lo que hablabas acerca de la poda, porque es una muy buena metáfora acerca de esto, ¿no? Cada cuánto te cortas el cabello y ves que los niños, cuando los llevan a cortarse el cabello, lloran como una crisis severa, una crisis terrible para ellos, lloran. Esa noche tienen pesadillas y nosotros vamos a cortarnos el cabello como hasta nos gusta. Sí, claro, ¿no? Ese es uno. Dos, me encanta porque es cierto, aquí hay este dicho que dice, ¿no? Ninguna persona se hizo buen marinero sin tormentas. Sí, claro. Y nosotros somos navegantes de la vida. Sí. Lo otro, ¿no? Si la vida te da limones, ve por el tequila y la sal. Ya limonada, ya no te levantas al baño un chorro de veces. Y el otro, ¿no? Si la vida te da la espalda, pues agárrale las nalgas. Porque a final de cuentas las cosas están ahí puestas. Hay que divertirse con las crisis. Voltea, sé muy consciente, como decías, voltea y qué puedes agarrar para poder hacer. Sí, toma tus herramientas, es como ir a la batalla. ¿Qué me llevo? Porque la siguiente seguro lo voy a necesitar. Claro. Así es la crisis y así es la vida. Así es.
Muchas gracias, bonita tarde. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, comadre. Gracias. Aquí Mao, mis Gracias. amigos, Chema, Sarita, todos. Gracias. Gracias, chicos. Si todo es cuestión de la mente, si como creemos, creamos, más nos conviene crearnos una vida maravillosa.